resulta sorprendente conocer que una institución tan sólidamente establecida en la cultura latinoamericana y del Caribe como la Casa de las Américas surgiera, según dijera su propia fundadora, Aide Santamaría, surgiera prácticamente por azar. Porque si Aide llegó en los primeros meses de 1959 a ese hermoso edificio Art Deco que está situado en la calle Tercera y la Avenida de los Presidentes junto al Malecón de La Habana, fue debido a irregularidades administrativas en la institución que estaba albergada en ese edificio, que era la Sociedad Colombista Panamericana, una sociedad que tenía, que estaba destinada por sus estatutos nada más y nada menos que a perpetuar los sentimientos colectivos de admiración y reconocimiento debidos a los descubridores y primeros colonizadores del Nuevo Mundo y muy especialmente a la figura de Cristóbal Colón. Las irregularidades económicas encontradas en los libros de esta piadosa institución motivaron su intervención por el Estado, ya que esta sociedad colombista panamericana estaba subordinada al Ministerio de Educación. El ministro de Educación era Armando Hart y Aide Santamaría era la esposa de Armando Hart. Y como suelen hacer los esposos, enviaron a la esposa a ver qué era lo que pasaba allí. Por eso es que ella llega a la Casa de las Américas, por este azar. Pero lo que sí no fue por azar, lo que seguramente no ocurrió porque los hados, la fortuna, así lo determinaran, fue que una mujer como Aide Santamaría, asaltante del Moncada, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, guerrillera de la Sierra y organizadora de la lucha clandestina en las ciudades y en el exilio, decidiera convertir este mausoleo, que era la Sociedad Colombista Panamericana, en un dinámico centro de alto nivel intelectual que promoviera la cultura viva, joven y pugnaz de la América Latina. Así, el 28 de abril de 1959, mientras Fidel Castro viaja de Montreal a Buenos Aires, un larguísimo viaje con escalas en Port Spain, en San Paulo, y en Houston, antes de Port Spain, se funda la Casa de las Américas, se funda la Casa de las Américas, que en poco tiempo, con el paulatino aislamiento oficial en que Cuba se verá, Cuba se verá sometida poco a poco, se convertirá en la principal puerta de comunicación de la revolución y del país con el continente. La lectura del elenco de actividades que realiza Casa de las Américas en sus primeros años nos revela que entonces, en aquel tiempo de fundación, no existía un proyecto específico, sino que más bien se trataba de buscar por aquí y por allá qué sentido darle. Y esto es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que no existía un modelo que imitar, no había un patrón que decir, bueno, vamos a hacer aquí esto, sino era un poco un problema de tanteo y búsqueda, ¿no?, de cómo podía suceder. Y tampoco había ningún interés por sustituir, por cambiar o por desviar en otro sentido las actividades de lo que allí, de la institución que allí se había albergado anteriormente. Lo que había era una orientación general, una perspectiva, una intuición, era crear un espacio cultural latinoamericano y a la vez cubano, un espacio cuyas estrategias y vías de acción se irían conformando de acuerdo con los desafíos y con las situaciones concretas. Y yo creo que esto fue lo mejor, ¿no? Empezar a trabajar sobre la base de lo que podía irse presentando y sobre todo empezar a trabajar de una manera colectiva. Transcurridos escasos meses de la fundación de la Casa de las Américas, empieza a dibujarse este plan. Empieza a dibujarse un plan en el que, como es lógico en aquella época, la literatura tenía un lugar principalísimo. Tenemos que pensar que en el modelo de la cultura de los años 50, la literatura era, digamos, el sumum. Ahora nosotros empezamos a ver cuáles son los modelos de la cultura contemporánea y vemos que en el modelo de la cultura contemporánea hay otras manifestaciones culturales que ocupan un espacio mayor que la literatura, pero entonces ese era el espacio mayor.
Y así, en octubre de 1959, se convoca por primera vez a un premio literario. No había grandes premios literarios en el mundo, ¿no? Estaban los premios Goncourt en Francia, estaban los premios, qué sé yo, el premio Pulitzer en los Estados Unidos, estaban distintos premios, pero en América Latina no había un premio. Y entonces un escritor, Lisandro Otero, un escritor cubano que falleció a principios de este año, les propuso que se creara un premio. Y allí era más o menos un trabajo colectivo el que se iba haciendo en estos primeros meses de efervescencia revolucionaria. Acababa de triunfar la revolución y todo el mundo sentía este deseo de hacer algo. Él propone que se haga este premio y es muy bien acogida esta idea de este premio latinoamericano. Y por esa época había regresado a Cuba, en agosto del año 59, había regresado a Cuba después de 14 años de vivir en Venezuela, Alejo Carpentier. Y Alejo Carpentier, que era un escritor ya muy conocido, que tenía excelentes relaciones porque se había movido muchísimo por el mundo, Alejo Carpentier empieza a sugerir nombres para los jurados. De esta manera empiezan, se convoca el premio, llegan estos jurados invitados por Carpentier y por la Casa de las Américas, pero sugeridos por él en su mayor parte en enero del año 1960, se reúnen allí, leen los manuscritos que se han enviado y se dan los premios en febrero de ese año. Aquí puedo detenerme momentáneamente a hablar un poco de cómo era el premio en ese momento, ¿no? Aunque después me detenga a hablar más del premio. El premio en aquella época estaba destinado a 5 géneros canónicos, por llamarlo así, los géneros más establecidos. Había un premio de poesía, un premio de novela, un premio de cuento, un premio de teatro y un premio de ensayo. Después, con el tiempo, eso fue transformándose y ya veremos en qué se ha convertido. Y cada premio de esto llevaba 5 jurados. Un jurado cubano, siempre ha habido un jurado cubano, y 4 jurados latinoamericanos. A diferencia de lo que sucede en otros jurados, no se les enviaba en otros premios, no se les enviaba a los jurados las obras para que las leyeran en sus países, en sus casas cómodamente instalados, sino se traía a los jurados para que leyeran las obras en Cuba. Y por eso a veces se demoraban un mes o 15 días o 3 semanas, se pasaban ese tiempo en Cuba y durante ese periodo se iban trenzando toda una serie de relaciones, tanto entre ellos, entre los propios jurados, que podía ser un novelista de Argentina, con un cuentista de México, con un ensayista paraguayo, gente que nunca se habían visto en su vida, que se iban a encontrar allí por primera vez. Se trenzaban estas relaciones entre ellos y también empezaban a trenzarse estas relaciones con la gente que trabajaba en la Casa de las Américas, con el equipo de la Casa de las Américas, que era un equipo conformado por intelectuales cubanos, un grupo pequeño de trabajo y otras personas que se iban incorporando para tareas concretas que había que desempeñar allí. Estos escritores que vienen traen, por supuesto, libros, traen, por supuesto, textos, se premian libros y de esta manera va a surgir inmediatamente, ya en el año 60, tanto la editorial Casa de las Américas como la revista Casa de las Américas, porque esos textos hay que publicar los libros ganadores y hay que publicar también los libros que recomiendan los jurados, los libros que ellos traen entre sus papeles, son grandes personalidades de la cultura que estaban diseminados por todo el continente, pero que allí se reúnen por primera vez. Y entonces, en ese periodo, a través de la revista y a través de la editorial y a través de los premios y de las actividades que se van desarrollando, podemos pensar que comienza a tomar forma un proyecto que va a ser al mismo tiempo un proyecto de emancipación cultural de América Latina, un proyecto que ya no tiene que esperar por editoriales de fuera del continente ni por revistas de fuera del continente, ni por canonizaciones extrañas a lo propiamente latinoamericano, para que se reconozcan los valores de la cultura y para que se conozcan entre sí estos valores. Y por otra parte, en ese sentido, se va creando también un proyecto de integración cultural latinoamericana. O sea que la Casa de las Américas genera simultáneamente este sentido de emancipación cultural del continente y de integración cultural del continente. Un proyecto que también poco a poco y de una manera tácita, de una manera no
ostensible, pero sin duda evidente, un proyecto que también se articula en torno a la defensa de la Revolución Cubana, que cada vez va siendo más necesaria esta defensa. Me estoy refiriendo a los años 61, 62, en que Cuba es expulsada de la OEA, o sea, Cuba es separada, se retira de la OEA porque por todo lo que se considera en relación con esta trama que se va armando en torno al desarrollo propio de la revolución. Rompe relaciones de Estados Unidos, establece bloqueo, queda con relaciones con Cuba de toda la América, exclusivamente México, y entonces para viajar a Cuba, toda esta intelectualidad que empezaba a llegar a Cuba tenía que viajar o por México o por Praga. Eran larguísimos viajes hasta Praga, para de Praga venir hasta Cuba. Y así todos viajan y viajan todas estas personas. Entonces, vemos como poco a poco, como decía, este proyecto de emancipación e integración cultural latinoamericana, articulado en torno a la defensa de la Revolución Cubana, comienza a radicalizarse y al mismo tiempo comienza a universalizarse a través de un discurso político que con modulaciones, adaptaciones, matices, con momentos de alza y con momentos de baja, ha sido y sigue siendo el discurso de la Casa de las Américas, ¿no? Nosotros decimos siempre cuando nos preguntan, pero la Casa de las Américas ha cambiado. No, la Casa de las Américas no ha cambiado, lo que cambia es el mundo. Y la Casa de las Américas se va modulando y va adaptándose y adaptando un discurso que tiene unas firmes raíces y unas firmes bases ideológicas, se va adaptando, como es lógico, a las circunstancias. Yo propongo seguir entonces, para ver estas adaptaciones a las circunstancias y cómo se va desarrollando la casa, un poco el ritmo de la revista Casa de las Américas. Y lo hago por la simple razón de que yo trabajé sobre la revista, hice un largo estudio sobre la revista que está entre los libritos que traigo para Funglobe, ¿no? Y me resultó de la mayor satisfacción comprobar, porque la vida tiene esas casualidades inesperadas, como casualidades que son, que el número que empieza, digamos, lo que sería la segunda etapa de la Casa de las Américas, cuando la Casa de las Américas empieza a dar este giro, esta construcción de un discurso político muy específico, es el número 30 de la revista, de julio del año 1965. Es el número en que entra Roberto Fernández Retamar, que ya era un extraordinario, un poeta muy conocido, un extraordinario profesor universitario y un ensayista que empezaba a perfilarse como un ensayista no solamente de temas culturales, sino de temas políticos también, muy distinguido, ¿no? Él empieza a dirigir la revista en este momento. La dirige todavía, la dirige desde 1965 y desde el año 1986 es el presidente de la Casa de las Américas. Este número 30 de 1965 se abre con un editorial. A partir de ese momento van a ser muy escasas las entregas de la revista que no tengan un editorial, repito, dedicado a condenar la intervención americana, la invasión americana a la República Dominicana, la cual es comparada con la intervención norteamericana en el Congo o en Vietnam, y todos estos hechos dan lugar a que en ese editorial también se empiece a hablar del movimiento de guerrillas en América Latina. Este número incluye un largo ensayo de Regis Debray, ese intelectual francés que después se uniera a la guerrilla del Che en Bolivia, a América Latina, algunos problemas de estrategia revolucionaria, y sobre todo tiene una extensa reseña, que más que una reseña es un estudio crítico de Roberto Fernández Retamar sobre un libro capital en el mundo antillano, en el mundo latinoamericano y en lo que se empezaba a denominar entonces el tercer mundo, que es Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, ese gran ideólogo de la independencia de África, ¿no? Y ese gran personaje caribeño. Todos estos textos y esta problemática, desde la invasión a República Dominicana hasta el texto de Fanon, traen al ámbito de la revista los problemas de la liberación nacional,
del continente y los hacen dialogar con las distintas teorías de la revolución y con el resto de ese tercer mundo que se empieza a descubrir como el espacio mayor en que se inserta lo que Martí llamara nuestra América. O sea, ya la revista no va a ser una revista que solamente coloque un microscopio, coloque algún tipo de instrumento óptico sobre la problemática latinoamericana o caribeña, sino que va a extender o va a tratar de insertar esta problemática en un espacio mayor, en un espacio cultural, político, mucho mayor, ¿no? En el periodo que va de 1965 a 1971, la Casa de las Américas y sus revistas recorren todos los caminos que atraviesan esta época en el continente, ¿no? Las luchas de liberación nacional que conducen indiscutiblemente al debate entre el debate que trata sobre el tema de cultura y revolución en América Latina, donde van a confluir otros temas como el compromiso, la militancia, el papel del intelectual en América Latina, el papel del intelectual en el tercer mundo, en los movimientos de liberación nacional, en la lucha contra el colonialismo, en las relaciones entre cultura nacional y arte y literatura contemporáneos, los problemas de teoría de la revolución, en fin, las urgencias desencadenadas en la década de los 60 por el ascenso y la radicalización de las fuerzas de izquierda en la América Latina, así como por sus contrarios, ¿no? Por el endurecimiento de la derecha, por el gorilismo, por la represión y también por el desarrollo sutil y múltiple de nuevas formas de penetración cultural con las que los Estados Unidos buscan recuperar su influencia entre los intelectuales latinoamericanos. Esta es una etapa recorrida por la presencia del Che Guevara en las páginas de Casa de las Américas. Es una etapa en la que se mezclan escritores, artistas, guerrilleros que se pasean por la casa y se pasean por La Habana en sentido general, por los pasillos donde se reúnen o conversan como delegados o invitados a esos grandes encuentros políticos que tienen lugar en Cuba de finales de los años 60, que son la Conferencia Tricontinental, la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, el Congreso Cultural de La Habana, congreso que debía haber servido de apoyo a la lucha del Che, asesinado unos meses antes, y con él va a culminar lo que podríamos llamar este proceso de identificación de vanguardia política y vanguardia literaria y artística latinoamericanas, a los que sirve de espacio muy marcado la Casa de las Américas. Nosotros no podemos hablar de la Casa de las Américas sin tener en cuenta estos elementos, porque así es como se va conformando. Después, ya a partir del 67, 68, 69, una suma incontrolable de factores de toda índole comienza a trabajar en sentido inverso, ¿no? Tras la muerte del Che en Bolivia, pues vemos como una especie de reflujo de la marea guerrillera en América Latina. Al mismo tiempo, oficiales de ejércitos que hasta ese momento reprimían a la guerrilla, como es el caso de Perú, llegan a los gobiernos y es este gobierno estos tipos de gobiernos de militares, digamos, progresistas, por llamarlo así. Crece la ola revolucionaria en Vietnam, comienza a producirse la izquierdización de las universidades norteamericanas, surgen nuevos movimientos, surgen nuevos agentes sociales que van a luchar por la paz en relación con la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, por la emancipación de la mujer. Y al mismo tiempo se produce también otra fragmentación de la izquierda que tiene su origen fuera de América Latina, pero que aquí va a tener gran repercusión, que es, por ejemplo, la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia en Praga, lo que resquebraja, repito, de una manera tremenda todo el horizonte cultural de la izquierda, ¿no? Que por otra parte se ve reforzada en otro momento con el triunfo de la Unidad Popular en Chile. Todo esto, toda esta mecánica va a tener una repercusión y va a encontrarse en las páginas de la revista Casa de las Américas, en los jurados del Premio Casa de las Américas, en los libros que se premian, en las distintas actividades. O sea, la Casa de las Américas va a ser una especie de espejo grande que magnifica y que refleja todos estos conflictos de estas décadas en la historia de América Latina. Me he demorado un poco en estas, pero podríamos ver muchas otras cosas, ¿no? También la propia dinámica de la sociedad cubana de ese periodo, la propia dinámica de la Revolución Cubana, encuentra un reflejo y determina algunos caminos que va tomando la
la revista y que va tomando la institución en sentido general, ¿no? Uno de los momentos más desagradables de toda esta historia es el famoso caso Padilla, toda esta historia que tiene que ver con los problemas de política cultural y no política cultural y provocación dentro de lo que es la propia sociedad cubana. Y con el desafortunado Congreso de Educación y Cultura que se celebra en Cuba en 1971 y que pondría fin a esta primera etapa de vida cultural de la institución y de la Revolución Cubana en general. Tanto las consecuencias inmediatas de la crisis provocada por el caso Padilla, como la puesta en vigor de los parámetros establecidos por la política emanada del Congreso de Educación y Cultura, que implicaron la marginación por cerca de una década de intelectuales cubanos por razones ideológicas, religiosas o simplemente por preferencias sexuales, no solo fraccionaron al equipo internacional de colaboradores de la casa, sino que también se sintieron en su trabajo interno, en su trabajo cotidiano. Pero por suerte, en 1979, el triunfo de la Revolución Sandinista produce un realineamiento de los intelectuales y un renacer de la utopía continental, y tanto esto como la creación del Ministerio de Cultura en Cuba, que trata de paliar los daños causados por la intolerancia dogmática de los años precedentes, conducen a un nuevo momento en la historia de la casa, lo que se pone de manifiesto en la magnitud del respaldo que encuentra, por ejemplo, su convocatoria al primer encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos, celebrado en La Habana a fines de 1891, que reunió con esa grandeza, con esa magnificencia que caracteriza a algunos esfuerzos culturales de la revolución, a 1.000 intelectuales en La Habana. También, irónicamente, el flujo de intelectuales, escritores y artistas, debido a las dictaduras que abaten el Cono Sur y que vienen a refugiarse en Cuba, va también a contribuir y a hacer un refuerzo para el equipo casa. Los 80, y voy saltando etapas, son años pues de fecundo trabajo, de búsqueda de nuevos horizontes, de adquisición de nuevas tecnologías. Pasamos, por ejemplo, del linotipo a la computadora, de revisión y replanteo de los fundamentos teóricos de la crítica contemporánea. Llegan los el postestructuralismo, el posmodernismo, el postboom, los estudios culturales, los estudios postcoloniales, los estudios de género empiezan a llegar a nuestras puertas y a tocar y a decirnos que tenemos que enfocarnos en otras cuestiones, ¿no? Hay nuevas corrientes estéticas, como veíamos, y hay también un relevo de generaciones doloroso y a veces dramático. Aide Santa María se suicida, la fundadora de Casa de las Américas, la presidenta de Casa de las Américas, una mujer que había sido totalmente destruida por todo lo que había sufrido con motivo de las represalias y del asesinato de su hermano y de su novio cuando el ataque al cuartel Moncada. Aide, que es una mujer que ha quedado traumatizada por completo, ya no da más y simplemente termina, ¿no?, su vida. Y por la muerte también de otros fundadores, Carpentier, Cortázar, Ángel Rama, Mariano Rodríguez, otros tantos que habían estado muy vinculados a la fundación de la Casa de las Américas y a su desarrollo en sentido general. Bueno, voy abreviando porque nos acercamos a nuestro tiempo más conocido, ¿no? La caída del muro de Berlín y de todo lo demás que se cae por esa fecha produce una verdadera quiebra económica en Cuba, que ve desaparecer sus mercados, sus relaciones comerciales, todo. Y produce también, sin duda alguna, un desconcierto ideológico entre muchos intelectuales que se vuelven súbitamente cartesianos, que empiezan a dudar de todo aquello en lo que pensaban, en lo que creían muy firmemente hasta esa fecha, ¿no? Para la Casa de las Américas, que es una institución autónoma, pero financiada por el Estado, lo más importante en este periodo será garantizar la supervivencia de su proyecto, para lo que todos tendremos que aprender a gestionar ayudas, a diseñar colaboraciones, coediciones, coauspicios y sobre todo a encontrar un espacio dentro de la economía nacional que se adapte a las condiciones necesarias para lograr cierto grado de autofinanciación por la casa. También, claro está, tendremos que aprender a apretarnos el cinturón, a ahorrar. Y eso, en buena medida, lo hemos logrado desde mediados de los 90. En primer lugar,
Hemos sobrevivido con la ayuda, por supuesto, del Estado. Hemos crecido en espacio, en dimensiones de trabajo, hemos rescatado viejos proyectos, pero hemos tenido también que hacer muchos sacrificios, a veces grandes sacrificios. Pero sin duda los acontecimientos más recientes en la historia de la región, en el Caribe, el cambio de signo de las relaciones con Cuba de los gobiernos democráticos e independientes electos en los últimos años, los lazos de unidad y colaboración que se van tejiendo entre todos sirven de gran aliento a la casa y son seguidos muy de cerca por ella. Así que ahora, después de este paisaje cronológico, histórico, para muchas de las personas jóvenes que están aquí, para mí fue mi vida. Yo tenía 15 años cuando se fundó la Casa de las Américas, ahora tengo 65, me he pasado 50 años al borde de la Casa de las Américas, unas veces fuera, otras veces dentro. Después de este paisaje paso a describir de nuevo, también más o menos en orden cronológico, según su aparición, cuál es el trabajo de la casa, cómo se organiza a través de los diferentes campos, a través de los diferentes dominios, y para eso pues hablo un poco más del premio, ¿no? Como les digo, como les decía, el premio surge en el 59-60, se hace el primer premio, entonces son los géneros tradicionales, repito, poesía, cuento, novela, ensayo, teatro, pero poco a poco el premio va ganando en complejidad. Y entonces empieza a dividirse ensayo de tema histórico-social o ensayo de tema artístico-literario. Aparecen nuevos perfiles. ¿Por qué la literatura brasileña queda fuera? No está bien que quede fuera la literatura. Y entonces hay un premio para literatura brasileña. Y después hay un premio para literaturas anglófonas y francófonas del Caribe, pero no solo anglófonas y francófonas en el sentido normativo del término, sino también en los creoles respectivos, lo que produce una gran conmoción en el mundo caribeño, porque hay grandes disputas en los países anglófonos y francófonos en torno a la legitimidad de los creoles y la productividad de una literatura en estas lenguas dentro de un marco local o dentro de un marco mayor. O sea, ¿qué sentido tiene publicar un libro en creol? Lo tiene para los países francófonos o anglófonos, esos respectivos creoles, pero eso se puede leer en otros países, no se va a poder. En fin, todas esas discusiones, nos enzarzamos en toda una serie de complicadas discusiones, pero incluimos estas cosas. Hacemos premios, convocamos a premios extraordinarios, convocamos a lo que se constituyó sin duda alguna un aporte muy importante de Casa de las Américas a partir del año 1970, que fue convocar a esta especie literaria que se denominó testimonio, que no sabemos exactamente qué cosa es, que eran una especie de textos híbridos raros que iban llegando a la Casa de las Américas, a través de los cuales se daba a conocer alguna experiencia personal o colectiva, por lo regular a través de una interpósita persona que era la que escribía aquello que otra persona le iba dictando o que le daba a conocer, y así publicamos libros y premiamos libros tan importantes como el libro de Rigoberta Menchú, por ejemplo, y otros libros que son parte de la historia oral de América Latina de todo este periodo. También convocamos a premios sobre literaturas en lenguas indígenas. Nosotros concebimos la América Latina y el Caribe como aquello que llamó Antonio Cornejo Polar, uno de nuestros grandes colaboradores, el gran profesor peruano, que terminó siendo profesor en la Universidad de Berkeley, lo que llamó una heterogeneidad cultural. Es un continente heterogéneo cultural, es una totalidad heterogénea, como lo llamaba él. Un continente que es una totalidad, sin duda alguna, somos una totalidad, pero somos una totalidad heterogénea. Y esa heterogeneidad, que no es diversidad ni multiculturalismo ni nada de eso, sino heterogeneidad, pues en esa heterogeneidad está presente también las literaturas indígenas. Esas literaturas que, como dijera él también en otra ocasión, se escriben en el aire, ¿no? Esas literaturas que a veces no tienen escritura, pero que existen. Esa oralidad, también cómo colarla dentro del Premio Casa de las Américas, bueno, allí la pusimos. Bueno, pues esa fue una de las últimos
no tan últimos realmente, hace 10 años ya, de las últimas inclusiones dentro del Premio Casa de las Américas, este premio para la literatura latina o hispana, la literatura que se produce, repito, en los Estados Unidos, donde viven cerca de 45 millones de personas que mantienen nuestra lengua o que, aunque escriban en otras lenguas, mantienen un vínculo muy grande con el continente, y que es una literatura a la que no le podemos dar la espalda, sino todo lo contrario, una literatura que influye en muy buena medida en nosotros, en nuestra propia producción literaria, y que a su vez recibe toda la influencia y recibe toda la savia, todos los alimentos que la nutren de las memorias de las islas, de las memorias del continente. También hemos, a lo largo de todos estos años, convocado a premios especiales, a premios extraordinarios, con motivo, qué sé yo, del bicentenario de Simón Bolívar, con motivo del sesquicentenario de José Martí, premios que también se hacen cada 5 años de trabajo sobre estudios de la mujer, dedicados a ensayos sobre del tema de género, y así sucesivamente. Hace 10 años, en vista de las circunstancias económicas de las que ya les he hablado, pues decidimos también establecer unas variantes en el premio. Ya no premiábamos libros enviados sin publicar, libros inéditos, enviados desde Brasil o desde el Caribe, anglófono o francófono, sino empezamos a premiar libros publicados anteriormente en esos países, en esos espacios, y nosotros lo que dábamos como premio, entonces lo que hemos empezado a dar como premio es la traducción de esos libros al castellano y su edición por Casa de las Américas y su puesta en circulación por el mundo. Eso nos resolvió un problema por una parte, y por otra parte nos hizo más prácticos, nos hizo más capaces, nos hizo actuar de una manera más acorde con las posibilidades y con lo que aspiraban de nosotros esos espacios, como el espacio anglo-caribeño, franco-caribeño o el espacio brasileño, que lo que les interesa es ser conocidos en lengua española y no ser premiados en sus propias lenguas, porque ya para eso ellos tienen su propio público. Lo que les interesa es ampliar su capacidad de difusión. Y también a partir de hará como unos 10 años, igualmente, empezamos a conceder 3 premios extraordinarios todos los años. El premio extraordinario de novela José María Arguedas, el premio extraordinario de poesía José Lezama Lima y el premio extraordinario de ensayo Ezequiel Martínez Estrada. Premios que se conceden a libros publicados en sus países, libros también publicados, y que nosotros simplemente nombramos un jurado que los lee y les decimos, en el último año, ¿cuál consideran ustedes que son los mejores libros? Nos llegan estos libros y se hace entonces por el jurado la elección de un libro u otro. Tengo la satisfacción grandísima de decir que en el último año, en el año 2007, fue premiado Marcio Veloz Mayolo, fue premiada La Mosca Soldado, lo que nos alegra muchísimo, porque Marcio es y ha sido un viejo amigo de la casa, un gran colaborador de Casa de las Américas. Recientemente estuvo entre nosotros para uno de los congresos del Centro de Estudios del Caribe sobre diversidad en el Caribe. Y bueno, este año de 2008 ha ganado el premio extraordinario de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, un dominicano mexicano. No es un dominicano americano, sino mexicano, un antropólogo también, y yo creo que los antropólogos se cultivan en este país con cierta fecundidad, ¿no? Son un país muy proclive a la antropología, que es Héctor Díaz Polanco, que es un antropólogo de la UNAM, de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Héctor Díaz Polanco, con un libro que se titula Elogio de la diversidad, globalización, multiculturalismo y etnofagia. Él ha estado muy vinculado a todos los movimientos indígenas en México, y precisamente este es un libro que tiene esa temática en la que vuelca toda su experiencia. Ya que llegamos a este punto, doy a conocer más o menos cuáles han sido los premios, los jurados dominicanos, ¿no? Premios han recibido dos escritores. Reinaldo Disla, el dramaturgo,
recibió el premio de teatro en 1986 con una obra titulada Bolo Francisco, y Franklin Franco en 1966 el premio de ensayo con República Dominicana, Clases, Crisis y Comandos. Es el año 66, inmediatamente después de la invasión americana, es un libro significativo. Han sido finalistas el propio Héctor Díaz Polanco con otro ensayo histórico-social, ensayo sobre los pueblos invisibles, los indígenas frente a la nación, el propio Reinaldo Disla en literatura para niños y jóvenes con cuentos del tío Nano, y René Rodríguez Soriano con poesía, un libro que se llama Muestra Gratis. Y han sido jurados muchos dominicanos, que tengo aquí en orden alfabético, serían José Alcántara Almanzar, el famoso narrador, Julia Álvarez, porque nosotros invitamos también a los dominicanos americanos, Juan Bosch, que fue un gran amigo de casa y de Cuba, como todos sabemos, Aida Cartagena Portalatín, una escritora sobre cuya obra he trabajado porque me ha interesado mucho, particularmente su novela Escalera para Electra. Emilio Cordero Michel, que tuvo mucho que ver con el Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas, y tiene que ver. Virgilio Díaz Grullón, Héctor Díaz Polanco, el mexicano dominicano, Frank Disla, Reinaldo Disla también ha sido jurado, Freddy Ginebra, todos ellos teatristas, Camila Enrique Sureña, de la que tendremos más que en una ocasión de hablar en este día, Andrés L. Mateo, que también fue alumno en la universidad nuestra, Pedro Mir, Rubén Silié, que tanta importancia tuvo para nosotros en la casa con su trabajo, Hugo Tolentino, Marcio Veloz Mayolo, Chiqui Vicioso. Bueno, ese es el premio literario. Yo he repartido, o mejor dicho, mi querida amiga Fior Pichardo me ayudó a repartir la convocatoria del premio Casa de las Américas del año próximo, que es un premio que estamos convocando novela, literatura testimonial, literatura para niños y jóvenes, literatura brasileña, estos libros que ellos envían, y un premio extraordinario de estudios sobre los latinos en los Estados Unidos. En este caso no es literatura latina, sino sobre los latinos en los Estados Unidos. Dejamos el premio entonces y hablamos de la revista Casa de las Américas, cuáles han sido sus características. En fin, bueno, ya les dije un poco al principio. La revista Casa de las Américas acaba de llegar a su número 250, del que he traído ejemplares para Funglode, que ya tienen la colección completa, porque los 4 números que faltaban los saqué de mi colección y se los di a Fior para que los trajera. Y también traje para la Biblioteca Nacional, porque si no, Dios no lo aceptaba. Bueno, la revista Casa de las Américas es sin duda una de las publicaciones periódicas de su tipo, es decir, una revista de letras y de ideas que más larga vida ha logrado en el continente. Aunque su interés se centra en la cultura y en la vida de los pueblos de lo que Martí llamara Nuestra América, la revista también aborda temas del resto del hemisferio y temas del resto del mundo, ¿no? En el ámbito universitario ha sido objeto de numerosas tesis que en su mayoría han pasado a convertirse en libros. Hace años dediqué, como les decía antes, a la revista un trabajo largo que está publicado en forma de libro, y que dejo, repito, a la fundación, y también lo dejé en la biblioteca. Y allí decía, y me voy a citar, prefiero a veces repetirme que citarme, pero en esta ocasión me voy a citar para no perder la letra, que si bien durante los 60 Casa de las Américas fue la revista latinoamericana capital central, como ha dicho una de sus estudiosas, pues desde la perspectiva de los estudios literarios contribuyó decisivamente, iniciándola a la canonización de la nueva novela latinoamericana, es decir, a la novela del boom, así como de la poesía hispanoamericana de los 60, y desde el punto de vista de la historia cultural fue la que tuvo mayor poder de irradiación al poseer la mayor cantidad de colaboradores de primer orden en la mayor cantidad de países, y la que mejor ejemplificó la dinámica de las relaciones intelectuales y de cultura y política en ese periodo de los 60 al que me dediqué con más tiempo al principio de mis palabras. Hoy Casa de las Américas sigue siendo la gran revista cultural de izquierda del continente y una de las grandes revistas de lengua española. Y ese hoy, que era el de 1995 cuando escribí estas palabras, sigue siendo el hoy de junio de 2008. Lamentablemente, desde el número 182 de enero-marzo de 1991, y como consecuencia de la crisis de la economía cubana,
La revista aparece trimestralmente y ha reducido su tirada a 3.000 ejemplares. Nosotros publicábamos 20.000 ejemplares. No tenemos recursos para distribuirla gratuitamente entre los intelectuales del mundo como hacíamos antes y no vemos cuándo podremos retomar la frecuencia bimestral con que apareció ni cuándo podremos aumentar su número de ejemplares. Entre todos los intelectuales dominicanos han contribuido con la revista Casa de las Américas y en ocasiones hemos dedicado especiales homenajes a dominicanos. Yo quiero recordar entre ellos particularmente el dossier que se dedicó al centenario de Pedro Enríquez Ureña, tan unido a Cuba por tan múltiples razones y además tan paradigmático en todo lo que se refiere a la constitución de la cultura latinoamericana como un campo específico. Para nosotros es muy fácil ahora en el siglo XXI hablar de cultura latinoamericana. Y cuando recordamos que a principios del siglo XX, cuando Pedro era ya un joven intelectual, la literatura latinoamericana era todavía parte de la literatura española, sabemos que a él es, sin duda alguna, a uno de los que tenemos que deberle más por sus grandes estudios sobre literatura latinoamericana, la concepción y la formación de este campo como un campo específico, como una disciplina específica también. Paso entonces a la editorial Casa de las Américas, a la que ya nos referimos un poco. Como decíamos al principio, la publicación de los libros galardonados por el premio Casa de las Américas llevó a la creación de la editorial en 1960. A la colección Premio, que fue la primera, se sumó en 1962 la de los cuadernos Casa, que eran los cuadernos de la revista Casa que se siguen publicando hoy en día. Para esa fecha ya había regresado a Cuba su segunda patria, la dominicana Camila Enríquez Ureña, y se habían instalado en La Habana el argentino Ezequiel Martínez Estrada y el guatemalteco Manuel Galish, que había sido ministro, formaba parte del gabinete de Jacobo Arbenz, y que, bueno, se había refugiado primero en Argentina, México, y después había venido para La Habana. Entre los tres, entre Galish, Camila y Ezequiel Martínez Estrada, echan a andar la colección Literatura Latinoamericana dedicada a publicar los clásicos, que ya va como por 200 volúmenes. Quiero detenerme brevemente aquí porque yo tuve la oportunidad, en primer lugar, de ser alumna de Camila Enríquez Ureña en la Universidad de La Habana. Mi hija se llama Camila, no por otra razón que por esa. Y de ser, además, haber recibido la encomienda de preparar el epistolario de Camila Enríquez Ureña para su publicación aquí en República Dominicana. También tuve la ocasión de preparar el epistolario de Max Enríquez Ureña y revisando el epistolario de Camila Enríquez Ureña, de Max Enríquez Ureña y el de la familia con Pedro, descubrir que hay un error en la historia del Fondo de Cultura Económica de México, en el cual se dice que fue Pedro el que organizó la Biblioteca Americana, que comienza a publicarse en 1946. Es la primera colección de literatura latinoamericana del mundo, la primera que existió. Pedro había sido encargado por Daniel Cosío Villegas, el presidente del Fondo de Cultura Económica, para preparar esa colección. Pero Pedro muere en mayo de 1946 o en junio, yo no recuerdo, en mayo creo que es, en Argentina, ¿no? Y es su hermana Camila quien hace esta biblioteca. Razón por la cual cuando Camila, que trabaja durante un tiempo en México en esta colección, que prepara el catálogo de la colección, que lo consulta con Max, teniendo en cuenta los papeles de Pedro, etcétera, que eso fue lo que yo encontré. Cuando Camila llega a Cuba en el año 1960 y Casa de las Américas le pide que contribuya con esto, ella traslada aquel proyecto, todo lo que ella había preparado para el Fondo de Cultura Económica, lo traslada y lo pone en práctica en Cuba. En el fondo, aquella colección no se había desarrollado tan ampliamente como se desarrolla en Cuba. Y después esta colección va a ser tributaria, o sea, va a tributar en la colección, en la biblioteca Ayacucho, que se publica en Venezuela, porque Ángel Rama, el gran intelectual uruguayo, que tiene que exiliarse dados todos los movimientos del Cono Sur, de los que también hemos hablado, primero en Cuba y después en Venezuela, va a trasladar este proyecto también, de modo que hay muchos libros que aparecen en las dos bibliotecas, primero en la cubana, en la colección de literatura latinoamericana, y después en la Ayacucho. Después van a surgir otras colecciones de la editorial, los estudios monográficos, nuestros países, la onda, en fin, distintas colecciones. Son 17 colecciones en total.
hemos publicado cerca de 1000 volúmenes con varias reediciones, algunos de ellos, pero a partir del 91, como decíamos, las dificultades económicas llevaron a una reducción de títulos y a una reducción de ejemplares. Pero, repito, nunca hemos dejado de editar, a veces con nuestros propios recursos y a veces, la mayoría de las veces, en coediciones. Uno de los últimos autores publicados, como les decía, es Marcio de los Mayoro con La Mosca Soldado, pero también se han publicado otros títulos en la colección Premio, pues los premios dominicanos, y en la colección Literatura Latinoamericana, pues por supuesto Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván, La Sangre de Tulio M. Cestero, ensayos de Pedro Enríquez Ureña y los cuentos de Juan Bosch. En la colección La Onda hay una selección hecha por Mercedes Santos Moray de poesía social dominicana y un poemario que se titula Poemas de una isla y de dos pueblos, seleccionado por Roberto Fernández Retamar, con poemas de Pedro Mir, que vivió tanto tiempo en Cuba, ¿verdad?, y de Jacques Roumain. Y en otras colecciones de Hugo Tolentino, pues está Gregorio Luperón, está por supuesto ese libro extraordinario que es el de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, para mí la mayor definición histórica del Caribe, lo que mejor permite saber que Trinidad se llame Trinidad, pero es una isla inglesa, la frontera, el lugar donde todas las batallas daban los imperios, ¿no? De Pedro Enríquez Ureña también publicamos desde Washington, que son las crónicas de él, que son interesantísimas, y por Roberto Álvarez Quiñones, un cubano, Ocupación Yanqui de la República Dominicana. En 1961 se funda en Casa de las Américas, se organiza el primer festival de teatro. Este primer festival de teatro latinoamericano tenía el objetivo de poner en escena por grupos de teatro cubanos autores, a teatristas, a dramaturgos de toda la América Latina. Este proyecto se empieza a ampliar. Bueno, eso era una cosa novedosísima, porque nosotros estábamos cansados de ver teatro europeo, teatro norteamericano, veíamos a O'Neill, veíamos a, a los franceses, a Sartre, etcétera, pero teatro latinoamericano todos ignorábamos. No podemos decir que éramos los cubanos nada más. Cada uno veía su propio teatro, pero nadie veía el teatro de otro. Empezamos a ver este teatro y en el año 1964 este festival se convierte entonces en un festival con participación de grupos latinoamericanos, con un coloquio, un congreso que se le asocia, en el cual va a haber este encuentro de dramaturgos, actores, directores y críticos de distintos países. Esto dura hasta el año 1981 y bueno, es también en el año 64, con la intervención de Manuel Galich, que es el que funda estos festivales, que se crea el Departamento de Teatro de la Casa de las Américas y se empieza a publicar la revista Conjunto, que es una revista muy conocida aquí en República Dominicana, una revista que tiene dedicado un número completo al teatro dominicano, una revista que es una de las pocas revistas dedicadas exclusivamente al teatro en América Latina, que tiene 150 números publicados y bueno, en fin, he traído 4 números también representativos de distintos periodos para la fundación y a partir del año 1998, a pesar de toda la crisis, a pesar de toda la situación que tenemos en el país, hemos recuperado estos encuentros teatrales, ahora bajo la rúbrica de temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral. En estas temporadas se presentan grupos, 10, 12, 15 grupos de distintos países de América Latina. En muchas ocasiones los grupos son, ahora está muy de moda también en el continente, una obra interpretada por un actor, que no tiene que ser en muchas ocasiones un monólogo, sino a veces es un actor que interpreta distintos papeles. Y bueno, en este festival de teatro han participado también muchos dominicanos, han participado en el año 2002, por ejemplo, participaron 2 grupos. Participó un grupo, el Teatro del Trapo, que es un grupo radicado en Nueva York, pero de dominicanos americanos, con una obra Pargo, Los Pescados Permitidos, dirigida, escrita y actuada por Ubadis Jaques. Y después también ese mismo año se presentó Perrerías de Chiqui Vicioso, dirigida por Carlota Carretero y actuada también por ella, ¿no?
Y en fin, ha habido muchos teatristas, Elvira Tavera, Radamés Polanco, María Castillo, Henry Mercedes, Ángel Mejía, Iván García, en fin, que han colaborado con la revista y que han participado en todas estas actividades teatrales de Casa de las Américas. En ese año 61 también se fundó la Dirección de Artes Plásticas de la Casa, que a lo largo de todo este tiempo, de todos los años que han transcurrido desde entonces, ha llevado a las galerías que tiene la casa los mayores artistas del continente. Yo traigo en esta ocasión un libro que fue el catálogo que publicamos el año pasado, con la colección, con lo que tiene la colección Casa de las Américas de Roberto Mata, uno de los mayores artistas latinoamericanos, el chileno Roberto Mata, uno de los grandes representantes del surrealismo. Un artista conocido, tal vez sea el latinoamericano más conocido de todos, ¿no? Él y Wilfredo Lam, el cubano. Nosotros tenemos una gran colección de artes plásticas que se logró a través de donaciones de estos artistas que iban exponiendo en la casa y que iban dejando sus obras. Tenemos más de 10.000 piezas conforman esa colección, que es una colección que tiene todo tipo, en que están representadas todas las formas de las artes visuales. El Departamento de Artes Plásticas también convoca a 2 premios que se alternan, un año uno y otro año otro, premio de fotografía y un premio que se denomina La Joven Estampa, que es un premio para grabadores menores de 35 años. El departamento, por supuesto, se ocupa también de la documentación e información sobre arte latinoamericano y caribeño y la organización y curaduría de exposiciones. Yo debía de hablar de algo muy brevemente. Nosotros no solamente hemos sido víctimas en los 90 de todo lo que les he comentado aquí, sino también hemos sido víctimas de las inclemencias del tiempo, del cambio climático, que en un país rodeado de agua por todas partes, y ustedes saben de eso, y sobre todo en una capital situada en la costa norte, que es la más agresiva de todas, y en una institución como la Casa de las Américas, situada a 50 metros del mar, en el malecón de La Habana, las penetraciones del mar han sido muy violentas. Y cuando la famosísima tormenta del siglo, que parece que es lo único que de verdad fue del siglo, porque hay muchas otras cosas, es lo mejor del siglo, y no fueron, pero esa tormenta sí fue la supertormenta del siglo, el mar entró y se llevó parte de la colección de artesanía que estaba expuesta en la Galería Mariano, en la Galería de Santa María. Entonces, a partir de ahí, y entró en la biblioteca y entró en distintos lugares, nosotros logramos, a pesar de toda la situación difícil que atravesaba el país, logramos 2 edificios nuevos, un edificio para albergar la hemeroteca y aliviar un poco los espacios en la biblioteca, poder subir, ya están siempre los libros a una altura que presuponga la entrada del mar y que ellos puedan sobrevivir, y también la colección de artesanía la llevamos para allá, para otro edificio que es la Galería Mariano, que está instalada en una casa preciosa del Vedado, donde por supuesto hay suficientes, pero y bien representativas, pero quisiéramos que hubiera más cosas también, suficiente artesanía dominicana, sobre todo máscaras. Muchas máscaras, y hay mucha artesanía de todos los países de América Latina en esa colección. Está la Galería de Santa María, que se ha estado restaurando, pero en fin, en este momento no puede emplearse porque la capilaridad ha hecho que se humedezca de un modo tremendo sus paredes. Tenemos la Galería Latinoamericana, que es una galería para exposiciones transitorias, la Galería Mariano, que es la galería para artesanía, y el resto de la Casa de las Américas, que es una gran galería per se, pues alberga estas exposiciones. Para este año que comienza ahora, para este año que comienza ahora, no, para el año próximo, que yo estoy pensando en el año que viene, porque es mi trabajo pensar con 6 meses de anticipación. Para el próximo año vamos a tener una gran exposición en toda la casa de nuestros fondos de arte cinético. Julio Lepar, todos esos artistas, van a estar expuestos allí. En fin, como en el teatro, la presencia de artistas dominicanos en la casa ha sido muy importante y variada. Y aquí no sigo la cronología. Ha habido muestras de Silvano Lora, de Enrique Tábara, de Belkis Ramírez, Susi de Pellerano, Tony Capellán, Jochi Asiático, que es un dominicano de Nueva York, Alberto Vaz, el gran fotógrafo, José Castillo, Radamés Mejía, Carmen de Paul, Rosa Tavares, Julio Valdés, Jorge Pineda, etc. Bueno, paso rápidamente a música.
Es un departamento que se crea en el 65 con el propósito de propiciar y difundir el acervo musical latinoamericano y caribeño en todas sus manifestaciones, tanto en manifestaciones folclóricas, en manifestaciones cultas, tanto en aspectos de docencia, de investigación, de composición, de interpretación. Y en esa perspectiva se han desarrollado a lo largo de muchos años conciertos, eventos internacionales y festivales nacionales. La Casa de las Américas fue el nido, por llamarlo así, la cuna de la canción, de la nueva canción, de la nueva trova cubana. Allí fue donde encontraron Silvio y Pablo en momentos en que eran un tanto rechazados en otros espacios cubanos porque tenían pelos largos o porque cantaban cosas que no se entendían muy bien. Ellos encontraron allí su espacio y a partir de allí, con la protección de Aide Santa María, por una parte, y hay que decirlo también, de Alfredo Guevara, el director, creador, fundador del ICAIC, del Instituto de Cine, ahí ellos encontraron su punto de partida. Y desde allí se produjo toda una serie de manifestaciones vinculadas a lo que llamamos nueva trova, canción, protesta, festivales de este tipo de música pensada, ¿no? De música con unas letras que van mucho más allá, que son poesía, de lo que es habitualmente la canción, ¿no? El Departamento de Música, bueno, ha tenido todas estas actividades a lo largo de años. Tiene un premio de musicología en el cual participó hace años Darío Tejeda con su Delirio de la Danza y ganó una mención. También tiene un concurso de composición que se llama en la actualidad así, ¿no? Concurso de Premio de Composición Casa de las Américas. Publica el Boletín de Música, igual que Teatro publica Conjunto, igual que está la revista Casa, está también este boletín de música. Y había olvidado decirles que el Departamento de Arte, por supuesto, no puede tener una revista de arte. Las revistas de arte son extraordinariamente caras y esas son las cosas que nosotros tenemos que ahorrar y decimos, bueno, no podemos. Pero gracias, afortunadamente, a la posibilidad de hacer revistas y colocarlas en la web, pues tenemos Arte América, que es nuestra revista de arte, pero que es una revista virtual, ¿no? No una revista en papel. Hemos recibido muchas visitas de músicos dominicanos, de Sonia Silvestre, de Víctor y los Tres de la Bellonera, en fin, una serie de músicos. Nunca hemos tenido un Perico Ripiao y un Pripri, que es con lo que yo sueño, porque el año que viene son los 50 años de Casa de las Américas y nos gustaría mucho en la plaza que hay al lado de Casa de las Américas, entre la Cancillería y la Casa de las Américas, que actuara un Perico Ripiao, porque a la gente le gusta mucho bailar en La Habana y yo creo que eso sería, para nosotros sería algo maravilloso. Bueno, el Centro de Investigaciones Literarias, que debía de haber existido desde el principio, no existió desde el principio. Yo lo dirigí del 87 al 94. Y este centro para mí fue un encargo muy serio, porque este centro fue fundado por Mario Benedetti. En los años, por esa época, por los años 80, tanto Rama como Benedetti, como distinta gente, insistían en que había que crear un centro de investigación, un centro que trabajara, que no fuera solamente la promoción literaria que se hacía con el premio, sino que también nos dedicáramos al estudio de la literatura. Y bueno, ese centro existe, se dedica al estudio crítico, a la divulgación de las literaturas del continente, organiza ciclos de conferencia, cursos de posgrado, coloquios internacionales. Todos los años celebra algo que se llama la Semana de Autor, en que se invita a distintos escritores del continente y a sus críticos a participar con este autor durante una semana en lecturas o en unos pequeños talleres que se organizan de discusión de su obra. Por ahí han pasado Ricardo Piglia, Luisa Valenzuela, Yamela Eltit, Ernesto Cardenal, Rubén Fonseca, Pedro Lemebel, Elena Poniatowska, y este año se dedica a Sergio Pitol, el narrador mexicano. El Centro de Investigaciones Literarias tiene también una colección que se llama Palabra de esta América, porque tiene el archivo de la palabra. Grabamos a todos los escritores que van y primero publicamos discos, después publicamos cassettes, ahora estamos publicando CDs con las palabras de estos escritores. En el año 1981 se funda en Casa de las Américas, y no quiero abusar mucho más de su tiempo, el Centro de Estudios del Caribe. Este Centro de Estudios del Caribe va a tener una trascendencia extraordinaria dentro
de la estructura de la casa, porque a diferencia de los otros centros que tienen una concepción vertical, este va a ser un centro transversal, que va a trabajar todas las manifestaciones artísticas, el pensamiento, toda la parte de ideas también de cultura antropológica del Caribe, y que va a publicar va a tener una publicación que es Anales del Caribe, que aparece en las lenguas originales, o sea, en las lenguas del Caribe, en las lenguas originales de los trabajos que en ella se publican. Entre sus eventos más significativos, porque convoca con mucha frecuencia a reuniones de todo tipo, están los seminarios sobre cultura afroamericana en un sentido amplio de la palabra, no tal como se emplea, por ejemplo, en los Estados Unidos, sino lo que sería Afroamérica, lo que se llamó Afroamérica, lo que fue llamado Afroamérica, me acuerdo en aquellos famosos libros de la UNESCO que se publicaron en los años 60, 70 sobre esta temática. También coloquios sobre el Caribe continental, porque nosotros siempre hablamos. A mí me encanta hablar de Caribe insular porque además me permite restringir mi investigación y no ir más allá. Hay momentos en que es tácticamente conveniente hablar solo del Caribe insular, pero en Casa de las Américas se trabaja también el Caribe continental. Ha habido varios encuentros sobre mitos del Caribe que han sido extraordinariamente productivos, tanto desde el punto de vista de la plástica como desde el punto de vista literario. Ahí me enganché yo con Escalera para Electra, de Aida Cartagena Portalatín, para estar en un Caribe, en los mitos del Caribe. Y hay un coloquio que se realiza cada 2 años con apoyo sustancial de la UNESCO, que es el Coloquio Internacional de la Diversidad Cultural en el Caribe. Para el director del Centro de Estudios del Caribe honorífico es George Lamming, el barbadense George Lamming, el gran escritor. Y hemos contado con la colaboración de grandes personalidades del Caribe, tanto francófono, anglófono, como por supuesto del Caribe hispano, ¿no? Entre los que se encuentra sin duda alguna, así de una manera muy especial, Ricardo Alegría de Puerto Rico y Rubén Sillier, Abelardo Vicioso, Cordero Michel de República Dominicana. Llego a mi momento. Todo el mundo tiene 15 segundos, yo trataré de hacer un poquitico más. En 1994 era el centenario de Camila Enríquez Ureña. Yo había logrado meter en el Centro de Investigaciones Literarias los estudios de la mujer un poco ahí discretamente. Me dedicaba a trabajar personalmente escritoras latinoamericanas, pero por fin en el 94 logramos crear este programa de estudios de la mujer, convocar un gran premio de literatura sobre estudios de la mujer y hacer que el jurado del Premio Casa de las Américas de ese año fuera casi totalmente integrado por mujeres. Eso fue algo que nos costó un poco de trabajo, pero lo logramos en esa ocasión. A partir de ahí comenzamos a trabajar en este programa que ha tenido mucha influencia no solamente en el ámbito internacional, porque es un espacio que no existía en el continente. O sea, había programas de estudios de mujeres en distintas universidades, en espacios sumamente académicos, y nosotros lo que quisimos fue abrir un espacio que fuera más tolerante, con toda una serie de intervenciones que no tienen que ser exclusivamente académicas. Yo siempre recuerdo cuando trato este tema, lo que decía Alice Walker, la escritora norteamericana, que decía que por qué feminismo y no womanism, que por qué ese término oculto de feminismo y no mujerismo o algo por el estilo. O sea, hay movimientos de mujeres y hay el feminismo académico. Bueno, nosotros nos interesaba abrirnos a un mundo que fuera no solamente el académico, sino también un mundo de participación mayor en que todo el mundo se sintiera un poco más cómodo. Eso fue lo que creamos. Desde el año 94, todos los años hacemos un coloquio internacional en la tercera o cuarta, este año, el próximo será en la 4ª semana de febrero, porque se interpuso la Feria del Libro, me hizo mover la fecha, y hemos tratado muchísimos temas, ¿no? Primero hicimos una especie de estado de la cuestión, revisamos todo lo que había sucedido con las mujeres en el periodo colonial, en el siglo XIX, después siglo XX, y después nos hemos ido dividiendo por temas de toda naturaleza, ¿no? En colaboración con distintas universidades de América Latina, publicamos las actas de estos congresos, publicamos otros libros que preparamos también a ese efecto, y también promovemos el desarrollo de los premios sobre estudios de la mujer por Casa de las Américas. Tenemos un programa mensual que se llama Mujeres en Línea, porque estamos en la calle Línea y un poco jugamos con eso. Y también, en fin,
y trabajamos en muchas cosas. Se va a crear un nuevo, y ya estoy llegando al final, estoy llegando al futuro, aunque tendré que mirar siempre un poquitico atrás después. Se crea próximamente en Casa de las Américas el programa de estudios latinos, porque, repito, es un espacio que no podemos dejar que sea del particular interés de las universidades norteamericanas. Nosotros estamos involucrados, somos parte sustancial de ese tema. Es un tema que no nos pueden quitar, que tenemos que desarrollar. Y en ese sentido, bueno, pues vamos por ese camino también. Todo el trabajo de la Casa de las Américas sería imposible sin un importante apoyo logístico que tenemos, la biblioteca de la Casa de las Américas. Una biblioteca que cuenta con una cantidad muy grande de volúmenes para ser una biblioteca especializada. Es una biblioteca que cuenta con cerca de 200.000 volúmenes, con muy importantes colecciones de revistas, una biblioteca que mantiene constantemente el flujo de entrada de publicaciones por todas estas personas que concurren a la Casa de las Américas motivados por distintas razones, por congresos, por cursos, por encuentros de todo tipo, por los premios, etcétera, etcétera. La biblioteca tiene un coloquio anual al que van muchos bibliotecarios de aquí, que se titula Del papiro a la biblioteca virtual. Se publica, es anual, no es bianual, es cada 2 años, perdón. Y asisten archivistas, bibliotecarios, editores, escritores, investigadores, en fin. Otro departamento importante de Casa de las Américas que nos va a permitir celebrar como se merece el centenario de Juan Bosch es Memoria, el departamento que reúne toda la documentación, todos los archivos de Casa de las Américas, que se podrán imaginar que son archivos en los cuales se encuentra la correspondencia de los grandes escritores latinoamericanos de los años 60, 70, 80, principios de los 90, hasta que llegó el email. De todos modos, nosotros imprimimos los emails y los guardamos, pero tenemos toda la correspondencia, toda esta correspondencia. Con esta correspondencia se han hecho números especiales de la revista, se hizo uno nada más que con la correspondencia de Cortázar y la Casa de las Américas, se hizo otro con la correspondencia de Ángel Rama y la Casa de las Américas. Con lo que tenemos hemos decorado, hemos diseñado, hemos ilustrado muchos números de la revista con los dibujitos que mandaban los pintores, ilustrando sus carticas de Santa María, con textos de poetas, etcétera, enviados en ese departamento. No solo recoge la imagen, o sea, la correspondencia, sino también tiene toda la programación de la casa y sobre todo las fotografías. Nosotros vamos a preparar entonces, con el auxilio de la Embajada de República Dominicana, con el coauspicio, una multimedia con toda la documentación de Juan Bosch en Casa de las Américas, las fotografías y la voz de Juan Bosch grabada, que grabamos en esta palabra de esta América, en este archivo de la palabra, en que se graba a los escritores, a todos los escritores que iban, se les pedía que leyeran sus textos, que leyeran fragmentos de novelas o cuentos, o que leyeran poemas, si eran poetas, en fin. Y otro departamento muy importante nuestro es comunicación e imagen. La Casa de las Américas tiene una idea muy clara de lo que significa la imagen, ha tenido siempre extraordinarios diseñadores en su revista, en sus distintas publicaciones, y comunicación e imagen además se ocupa de lo que es nuestra publicación virtual, que es La Ventana. Ustedes entran en Google, porque yo no me la sé de memoria, no sé si la tengo anotada aquí, es http://laventana.casa.cul.cu, es el portal informativo de la casa, donde además se recogen todo lo que se ha leído en todos los congresos de Casa de las Américas de los últimos años. Ahí usted puede entrar, si entra en lo mío, en Programa de Estudio de la Mujer, entra y encuentra de los últimos congresos todos los materiales que se han ido leyendo. Y bueno, eso es lo que tenemos. Quería terminar recordando las palabras de 1965, en torno a esa fecha, de dos importantes conocedores de la Casa de las Américas. En 1965, en un artículo publicado en Le Monde, bajo el título de La literatura latinoamericana será la gran literatura de mañana, el crítico y editor Roger Caillois,
que había sido jurado del primer concurso Casa de las Américas, decía: los escritores latinoamericanos solo se conocen entre sí cuando son difundidos en el extranjero. Sus respectivas obras, en efecto, jamás traspasan las barreras de los Andes, de la selva ecuatorial, del llano. Para ir de Argentina a Brasil, la ruta cultural pasa obligatoriamente por París, Nueva York o Moscú, y desde hace poco tiempo por La Habana. Muchos años después, reflexionando en torno a la importancia de haber logrado obviar la mediación de los países centrales en la comunicación entre latinoamericanos, el gran crítico brasileño Antonio Cândido recordaba cómo el Congreso de Génova de 1965, auspiciado por el colombiano, y volvemos a Cristóbal Colón, se había propuesto una agenda que ya la Casa de las Américas había comenzado a poner en práctica. En aquellos momentos, 1965, decía Cándido, ya estaba en plena actividad una alternativa nuestra, o sea, una nueva modalidad que consistía en promover de manera sistemática el encuentro de los intelectuales y artistas latinoamericanos en la propia América Latina, sin mediaciones, por muy positivas que fueran. Me refiero al esfuerzo heroico de la Casa de las Américas. Y en esta alternativa seguimos, en este espacio que nos permite comunicarnos y que es un espacio que además nos permite, nos ha engrandecido y nos ha enriquecido extraordinariamente como seres humanos y como colectividad a todos los que trabajamos con ella y en ella, y a todos mis compatriotas que sienten mucho la presencia de Casa de las Américas, porque todos estos espectáculos, Mayo Teatral, porque el premio, etcétera, se desarrolla por provincias también, y de esa manera pues irradia la Casa de las Américas también hacia adentro de Cuba. Camila fue la profesora nuestra de literatura, literatura general. Es lo que se llama en otros lugares literatura comparada o historia de la literatura. Era una mujer alta, corpulenta, una mujer que ya en el año 62, cuando yo empecé a recibir sus clases, o sea, cuando ingresé en la universidad, ya Camila era una mujer que tenía 60 y tantos años, iba camino de los 70. Una mujer de una cultura extraordinaria, pero no solamente de una cultura extraordinaria, sino de una capacidad excepcional de transmitir sus conocimientos. Una persona capaz de, por ejemplo, en el año 1962, cuando estaban movilizados por la crisis de los misiles, como se llama en el resto del mundo, y nosotros decimos la crisis del Caribe, todos los compañeros de curso y las muchachas nos quedábamos en La Habana, hacíamos guardia, milicia y todo eso por la noche, se decidió que no se dieran clases porque los que estaban movilizados no iban a recibir esas clases. Entonces Camila se dedicaba a leernos en el aula, o sea, no se daba materia nueva, pero había que estar en la clase. Entonces ella se dedicaba a leernos literatura. Y era una extraordinaria lectora. Además, estas son las cuestiones anecdóticas en relación con Camila. Era una extraordinaria lectora que nos leía, por ejemplo, El sueño de una noche de verano, y ponía todas las voces de todos los personajes, hacía todos los sonidos de estos personajes tan fantásticos que están en la obra de Shakespeare, ¿no? Que son humanos y no son humanos, son animales. Camila hacía todo aquello. También en aquella, recuerdo, por ejemplo, como una de sus muestras personales de saber, cuando nos traducía directamente al español un texto que no lo teníamos en la biblioteca en español, y que ella simplemente lo traducía de otra lengua, y uno llegábamos a decir, doctor, ¿usted nos puede prestar? No, porque, bueno, si lo quieren leer en francés, pero si usted lo acaba de leer en español, no, yo lo estaba traduciendo. Entonces ella tenía una capacidad extraordinaria. Era esa persona que tiene, repito, las dotes del gran maestro, del gran formador, no solamente por su saber, sino por su ejemplaridad. Todos sentíamos ante ella un respeto extraordinario, pero no solo un respeto por sus capacidades académicas, sino por sus capacidades humanas. Recordamos un día memorable que fue cuando ella llegó después de la muerte de Max, que la hizo, o sea, lo sintió muy profundamente su muerte. Recordamos también mucho cómo ella nos transmitía sus recuerdos de Pedro, lo que había significado en su formación, cómo ellos, los dos hermanos, se habían ocupado de formarla a ella
a veces de una manera que yo me imagino que debe haber sido un poco traumática para aquella pobre joven que recibía el influjo, el fuego cruzado del saber de Max y de Pedro por ambos flancos, para seguir hablando en términos militares, y que tenía que resistir aquello y superarlo y sobrevivir a esas enseñanzas. Nos hablaba mucho también de su experiencia en el mundo académico cubano primero. Ella fue profesora durante mucho tiempo en la Normal de La Habana, en Santiago de Cuba, toda su vida. Una persona extraordinariamente vinculada a nuestro país. Y nos hablaba también de su experiencia en el mundo académico norteamericano, ¿no? Y se divertía mucho con cosas, por ejemplo, ella si hubiera sobrevivido, se hubiera llevado una tristísima sorpresa de que en Cuba todas las personas tienen, o muchas personas tienen nombres inventados, unos nombres rarísimos. La gente cuando oye un nombre a veces es cubana, o sea, no tiene ni que oírla o hablar. En cuanto oye el nombre sabe que aquel engendro solo puede corresponder a un ciudadano cubano. Bueno, Camila hubiera sufrido mucho porque uno de los cuentos que recuerdo yo de ella es que ella contaba que ella había tenido una alumna que se llamaba U.T., pero como yo dije, sí, porque sus padres se habían conocido en la University of Texas, y entonces ese era el nombre. Entonces ella, por ejemplo, con los americanos era muy irónica, se buscaba esas cosas, ¿no? Estoy tratando de recordar estos elementos, estos aspectos de la vida de Camila, o de lo que recuerdo de la vida de Camila. Recordamos también cuando nos despedimos de ella venía a Santo Domingo a operarse de cataratas, y estaba bien, aparentemente estaba bien de salud y salió muy bien de su operación, pero a los pocos días murió. Murió el 11 de septiembre de 1973, el mismo día de la muerte de Allende, exactamente en la misma fecha. Y nosotros estábamos en un acto político, porque el día siguiente estábamos todos convocados por la muerte de Allende en la Universidad de La Habana. Entonces yo era profesora de la universidad, yo no trabajaba en Casa de las Américas todavía, y bueno, empezó a circular la noticia y todos estábamos, por supuesto, muy indignados por lo que sucedía en Chile, muy pendientes de lo que estaba pasando. Había cubanos en Chile, no se sabía aquello a dónde iba a parar, la gente en el Estadio Nacional, las cosas que estaban pasando en Chile. Pero de pronto empezamos a transmitirnos de boca en boca la noticia de la muerte de Camila y nos sobrecogió de una manera tremenda, ¿no? Estábamos todos muy conmovidos por lo que estaba pasando en Chile, pero ya la noticia de la muerte de Camila fue lo que no podíamos soportar ya. Y bueno, nos fuimos reuniendo todos, nos fuimos recogiendo y nos reunimos en casa de una compañera, y allí, bueno, nos pusimos a hablar de Camila y nos pusimos a hacer planes de qué era lo que nosotros podíamos hacer. A cada uno se le ocurrió una cosa distinta, ¿no? De aquella ocasión tuve el compromiso de ponerle Camila a una hija, si tenía una hija. Mi hija se llama Camila por esa razón, y ese fue el momento en que yo lo decidí también. No fui la única que lo decidió. Y bueno, después tuve la ocasión de presentar en el año 74, cuando se hace un número especial de Casa de las Américas dedicado en parte a Camila, en que mi maestra, mi jefa de departamento, que había sido muy amiga de Camila, en la época en que Camila había estado muy vinculada al Lyceum de La Habana, Lyceum Lawn Tennis, que era una asociación de mujeres, que fue, digamos, el espacio más importante de lo que podría haber sido una primera ola feminista en Cuba, una ola feminista no política, sino una ola de feminismo cultural, por llamarlo así. Esta profesora nuestra preparó un trabajo excelente sobre Camila, que se publicó en Casa de las Américas, y allí descubrimos otra Camila, porque Vicentina Antuña, que era esta profesora mía, que había sido, repito, compañera de Camila en el Lyceum, le entregó a Retamar para que publicara en la revista un texto con el cual se había clausurado el tercer Congreso Femenino de Cuba, que era un texto de Camila Enríquez Ureña que se llama Feminismo. Después se publicó aquí en República Dominicana, en una colección de ensayos de Camila, y para mí es tal vez el texto más importante, yo digo tal vez, y yo estoy casi convencida de que lo es, de todo el siglo XX, de teoría feminista, escrito por una latinoamericana, por una persona de nuestro continente. Desde su perspectiva cultural, desde su apertura mental,
porque sin duda alguna era, repito, una persona con unos horizontes culturales y unos horizontes humanos extraordinarios, ¿no? Y después tuve también la ocasión de poder presentar junto con otras, con la doctora Antuña y otras dos personas, Mercedes Santos Moray y un pintor cuyo nombre no recuerdo en este instante, y si él se entera que no lo recuerdo, me degüella, afortunadamente no saldrá de aquí, de presentar el disco de Camila Enríquez Ureña. Camila tenía una característica muy especial, y en aquella ocasión yo lo dije, y ahora lo repito aquí, se lo dije a Julia Álvarez también cuando estaba investigando para Yo Salomé. Camila hablaba con un acento que no era un acento de ningún lugar. No era un acento dominicano porque había estado en Cuba, no era un acento cubano porque había estado mucho tiempo en México, porque había estado mucho tiempo en los Estados Unidos, y porque además ella tenía un deseo de dicción perfecta. Entonces, cuando uno la oía hablar, no hablaba como las personas, hablaba como una sabia, o sea, suponiendo que los sabios no fueran personas, que hubiera una voz especial para una entelequia que fueran los sabios. Camila hablaba así. Era un acento que no se podía identificar. O sea, nosotros tenemos esas placas de Camila, yo no sé si aquí las habrá. Yo con muchísimo gusto sacrifico la mía una vez más y la mando para acá. Era una voz, pero con a la que le lograba dar una entonación y a la que le lograba dar un dejo muy, muy especial, ¿no? Camila decía mucho con esa voz que no era una voz, con ese acento que no era un acento de ningún lugar en particular. Sin embargo, ella lograba transmitir a través de su modulación, a través de la entonación con que iba hablando, muy directamente lo que leía. Por eso empecé recordando, ante esta presión momentánea de que recordara algo de Camila, empecé recordando las lecturas de Camila en clase. Cuando los leía, era el profesor que sabía ¿cómo decirlo?, descifrar, descodificar a través de la lectura un texto que tendría su prueba de toque precisamente a través del oído. O sea, la buena literatura no es solamente la que nosotros leemos con los ojos, es la que resiste la oreja, la que entra por aquí, la que es música, la que es la conversación bien transcrita al papel, la que es el diálogo, la que es la buena narración, esa entra por el oído. Y Camila sabía hacer eso de una manera excepcional. Para nosotros sigue siendo el personaje, para todos los que de algún modo trabajamos con ella, hacemos algo vinculado a ella. Yo recuerdo en el año 93, en México, cuando fuimos a promover este programa de estudio de la mujer, que empezaba, entre otras cosas, con el apoyo del Colegio de México, que Elena Urrutia, que es la directora del programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México, invitó a Sonia Enríquez, una de las hijas de Pedro. Sonia y Natasha se llamaban con nombres tolstoyanos, porque ellos amaban a Tolstoy. Entonces le ponían nombres rusos. Camila aprendió ruso para poder leer Tolstoy en ruso. Entonces invitó a Sonia y estuvimos hablando con ella, y ella se sintió muy emocionada precisamente por porque pensáramos que era a partir de Camila que teníamos que organizar este programa de estudios de la mujer. Y es que sin duda alguna, si hay una mujer ejemplar en todos los órdenes, por su profesión, por su trabajo y por su comprensión de lo que era la dinámica femenina y cuáles eran las vías para organizar mejor la sociedad, era Camila. Ese trabajo feminismo no es un trabajo agresivo en lo absoluto, es un trabajo, un texto en que la finalidad a la que se dirige es a la de que hombres y mujeres juntos puedan construir parejamente un universo mejor. Y en ese sentido pienso que tiene mucha actualidad, que tiene mucha vigencia. Podría hablar mucho rato más de Camila, porque ahora me estoy acordando de María Zambrano y Camila, me estoy acordando de muchas cosas, pero no se puede realmente. Sí, por favor. Invitación a la lectura de las clases que ella daba en Cuba, de su libro, claro. Sí. De las clases que daba, y además otros libros que se publicaron en Cuba, de sus estudios sobre Dante, por ejemplo, que fueron estudios importantísimos. Los estudios de ella sobre Shakespeare también, todas esas cosas se publicaban en una colección que teníamos que se llama Cuadernos H, que eran los cuadernos de la Facultad de Humanidades,
los cuadernos de literatura. Y allí, primero, Camila los entregó mimeografiados. Era la época que existía eso que se llama mimeógrafo. Primero eran mimeografiados y después se imprimieron. Invitación a la lectura es lo que ella preparó, sobre todo para los maestros de secundaria y de preuniversitario. Y bueno, era eso, era una persona que le hacía entender a uno que la literatura era una dimensión de la vida y que había que ingresar a esa dimensión para poder vivir mejor. Que la literatura no era un adorno, ya era un trabajo para determinadas personas, sino era algo que todos podíamos vivir y disfrutar.